Solo una profesora. Te quito todo mi apoyo, gritó papá. 2 meses después, el contrato más importante de su empresa necesitaba aprobación. Cuando vieron mi nombre como jefa de departamento, finalmente comprendieron. Con un CI de 152, podrías dirigir empresas, no enseñar el abecedario a los niños. Había escuchado variaciones de esta frase de mi padre durante toda mi vida, pero esta vez era diferente. Esta vez, Harrison Bennett no solo expresaba su decepción por la elección profesional de su hija, me estaba quitando todo su apoyo, por completo. Soy Alexandra Bennett, Alex para mis amigos, y, a los 28 años, finalmente había hecho lo impensable, había aceptado un puesto como profesora de secundaria, en lugar de unirme a Bennett Technologies, la próspera empresa tecnológica de mi familia. Las paredes revestidas de caoba del despacho de mi padre parecían encogerse, mientras él caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio, con sus mocasines italianos hechos a medida desgastando un camino en la alfombra persa. Mi madre, Catherine, estaba sentada, perfectamente compuesta, en su sillón de diseño, con una expresión que era una máscara de preocupación cuidadosamente elaborada. Alexandra, cariño, dijo ella, con la voz impregnada de una paciencia ensayada, tienes que entender cómo se ve esto. Hemos invertido todo en tu educación, los mejores colegios privados, la escuela de negocios de Harvard, formación en liderazgo. ¿Y ahora quieres tirarlo todo por la borda para dar clase a adolescentes? Enderecé la espalda, sintiendo el peso de mis credenciales de profesora en el bolso. No estoy tirando nada por la borda. Estoy usando mi educación exactamente como quiero usarla. ¿Cómo quieres? La voz de papá se elevó mientras se giraba para mirarme. ¿Qué pasa con lo que necesita esta familia, con lo que necesita la empresa? Tu hermano James se encarga de la parte técnica, pero te necesitamos a ti para operaciones y estrategia. Todo estaba planeado. Ah, sí, el plan. El gran proyecto de la dinastía Bennett, que había sido trazado desde antes de que yo naciera. James se encargaría de la ingeniería y el desarrollo de productos, siguiendo los pasos de papá, mientras que yo gestionaría las operaciones y, eventualmente, me convertiría en CEO, heredando el rol de mamá. Simetría perfecta, sucesión perfecta. Excepto que yo tenía mis propios planes. Papá, he impartido talleres de programación durante 3 años, junto con mi MBA. He visto el impacto que puede tener la educación directa, la emoción cuando un estudiante finalmente comprende un concepto, el potencial que se desata cuando. Potencial. Golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las fotos familiares. ¿Quieres hablar de potencial? Bennett Technologies está a punto de firmar el contrato gubernamental más grande de nuestra historia. Estamos hablando de miles de millones en infraestructura de tecnología educativa. Eso es impacto real. Sabía sobre el contrato, la iniciativa ATECH, un proyecto masivo para modernizar toda la infraestructura tecnológica educativa del Estado. Bennett Technologies era la favorita, pero aún necesitaban la aprobación del Departamento de Educación del Estado. ¿Y quién crees que evalúa e implementa estos contratos educativos?, pregunté en voz baja. Profesores. Profesionales de la educación. Personas que entienden tanto de tecnología como de las realidades del aula. No te pases de lista conmigo, espetó papá. Si quieres entender cómo funciona la tecnología en la educación, lo haces desde el lado corporativo, no corrigiendo exámenes y supervisando bailes de graduación. Mamá se levantó, alisándose la blusa de seda. Alexandra, solo intentamos protegerte. La enseñanza es admirable, pero el salario, el estatus. Se estremeció delicadamente. ¿Cómo mantendrás tu estilo de vida? Miré alrededor del despacho, observando los símbolos de riqueza que habían definido mi crianza, las raras piezas de arte, los muebles antiguos, las fotos de nuestra familia en galas benéficas y eventos del club náutico. Quizás no quiero ese estilo de vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia de muerte. El rostro de papá adquirió un alarmante tono rojo. Entonces no lo tendrás. Desde este momento, te quito todo mi apoyo. No más fondo fiduciario. No más asignación. No más conexiones familiares. Si quieres vivir como una profesora, lo harás sin nuestro respaldo. Harrison, exclamó mamá, aunque noté que no hizo ningún movimiento para contradecirlo. ¿Tienes una elección, Alexandra?, continuó papá, con voz fría.
Toma tu lugar legítimo en Bennett Technologies o enfrenta las consecuencias de tu idealismo. Me levanté, sorprendiéndome de lo firmes que sentía las piernas. Ya he tomado mi decisión. Empiezo en Franklin High School el mes que viene. Entonces te sugiero que empieces a aprender a vivir con un sueldo de profesora inmediatamente. Me dio la espalda, en una clara señal de despido. Maline te acompañará a la salida. Mamá me lanzó una última mirada suplicante, pero permaneció en silencio mientras salía del despacho. La ama de llaves, Maline, esperaba en el pasillo, con mi abrigo ya en sus manos. Había trabajado para nuestra familia durante 20 años, prácticamente me había criado mientras mis padres construían su imperio. Señorita Alexandra, susurró, deslizando algo en mi bolsillo mientras me ayudaba con el abrigo, siempre tendrá amigos aquí. Afuera, el aire otoñal era fresco mientras caminaba hacia mi coche, un modesto premio que me había comprado yo misma, para horror de mis padres. Dentro de mi bolsillo, encontré un sobredoblado que contenía $2000 en efectivo y una nota, con la cuidadosa letra de Maline, para emergencias. Orgullosa de ti. Conduje hasta mi nuevo apartamento, también modesto, también autofinanciado, conteniendo las lágrimas, no de tristeza, sino de determinación. Mis padres pensaban que enseñar estaba por debajo de mí, un desperdicio de potencial. No tenían idea de que estaba a punto de tener más influencia sobre su preciado contrato de lo que podían imaginar. Porque lo que mi familia no sabía, era que no había aceptado cualquier puesto de profesora. A través de mi trabajo con talleres de programación y alcance educativo, había llamado la atención de personas muy importantes en el Departamento de Educación del Estado, personas que buscaban a alguien con experiencia educativa y un profundo conocimiento de la infraestructura tecnológica. Mi puesto en Franklin High era solo una parte de mi nuevo rol. La otra parte, la que no podía contarle a mis padres debido a acuerdos de confidencialidad, era como presidenta asesora especial del Comité Estatal de Implementación de Tecnología Educativa. En otras palabras, yo sería una de las personas clave que evaluarían y aprobarían ese contrato multimillonario que tanto entusiasmaba a mi padre. Pero esa sería una lección para otro día. En este momento, tenía que planificar el currículo y preparar un aula. Después de todo, como sabe cualquier buen profesor, las mejores revelaciones llegan después de una preparación adecuada. Entré en mi complejo de apartamentos, pasando junto a los relucientes rascacielos donde solía vivir, para llegar a mi edificio más humilde. Un mensaje de texto de James iluminó mi teléfono. Ya entrarán en razón, Lex. Siempre lo hacen. Sonreí con tristeza. Mi hermano tenía buenas intenciones, pero no entendía. No se trataba de que ellos entraran en razón. Se trataba de mantenerme firme, de demostrar que el éxito no se mide por el tamaño de tu oficina, ni por el número de ceros en tu cuenta bancaria. A veces, las lecciones más importantes son las que más duelen al enseñar. Y estaba a punto de darles a mis padres una educación que nunca olvidarían. El primer mes enseñando en Franklin High School me enseñó más sobre liderazgo que cualquier curso de la Escuela de Negocios de Harvard. Estar frente a 30 adolescentes, tratando de hacer que la informática fuera accesible y atractiva, requería habilidades que no se podían aprender en libros de texto o reuniones de junta. Señorita Bennett, María Rodríguez, una de mis alumnas más brillantes, levantó la mano durante nuestro taller de programación. ¿Por qué las escuelas siempre se quedan con tecnología obsoleta? La escuela privada de mi primo tiene todo el equipo más moderno, pero aquí trabajamos con ordenadores más viejos que nosotros. La pregunta me tocó de cerca. El mismo contrato que mi padre perseguía estaba destinado a abordar esta disparidad, pero yo sabía que la propuesta de Bennett Technologies se centraba más en los márgenes de beneficio que en la equidad educativa. En realidad, es un tema complejo, comencé, viendo una oportunidad para una lección del mundo real. ¿Quién aquí sabe algo sobre la adquisición de tecnología educativa? Caras inexpresivas me devolvieron la mirada. Vale, vamos a desglosarlo. Cuando las escuelas necesitan tecnología, tienen que pasar por todo un proceso. Empecé a dibujar en la pizarra, creando un diagrama de flujo del proceso de adquisición. Al final de la clase, mis alumnos entendían más sobre infraestructura educativa que la mayoría de los ejecutivos corporativos que conocía. Después de la escuela, me dirigí a mi otra oficina, un espacio elegante en el edificio del Departamento de Educación Estatal, en el centro. Como presidenta asesora especial, tenía la responsabilidad de revisar todas las propuestas importantes de implementación tecnológica para las escuelas del Estado.
Alex, tienes que ver esto, dijo Sara Martínez, mi adjunta, mientras entraba. Me entregó una carpeta gruesa con el logotipo de Bennett Technologies estampado en ella. Acaba de llegar su propuesta final. Pasé las siguientes 3 horas revisando el documento, y mi corazón se hundía con cada página. La tecnología era de vanguardia, sí, pero el plan de implementación estaba claramente diseñado para maximizar las ganancias, en lugar del impacto educativo. Las escuelas quedarían atrapadas en costosos contratos de servicio, obligadas a actualizar según el cronograma de la empresa en lugar del suyo propio, y los distritos más pequeños recibirían un soporte de menor prioridad. No entienden cómo funcionan realmente las escuelas, murmuré, haciendo notas en los márgenes. Esto llevaría a la bancarrota a la mitad de nuestros distritos en 5 años. Hablando de no entender, dijo Sara, entregándome un periódico, quizás quieras ver esto. Era la sección de negocios del periódico de la ciudad. Allí, sonriendo en una foto, estaban mis padres en una gala benéfica. El titular decía, Bennett Technologies lista para revolucionar la educación estatal. El artículo citaba a mi padre, nuestra empresa entiende la educación mejor que nadie. Este contrato transformará la forma en que aprenden nuestros hijos. Todavía estaba mirando el artículo cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hermano, James, papá está planeando una gran cena de anuncio la semana que viene. Están tan seguros del contrato que ya están celebrando. ¿Quizás deberías venir? Intenta arreglar las cosas. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez del chat grupal familiar del que todavía formaba parte, aunque nadie se había dirigido a mí directamente en semanas. Mamá, cena de celebración el próximo jueves en la SR. Etiqueta rigurosa. Harrison tiene un anuncio importante. Papá, es hora de mostrarle a todos lo que la familia Bennett puede lograr en educación. Sería bueno si todos los miembros de la familia pudieran demostrar tal compromiso con la excelencia educativa. La indirecta pasivo-agresiva no era sutil. Volví al mensaje privado de James. Están invitando a toda la junta, a los principales accionistas, incluso a la prensa. Papá está convencido de que el contrato está cerrado. Dice que sus fuentes internas en el Departamento de Educación confirmaron que es solo una formalidad en este punto. ¿Sentí un escalofrío? ¿Fuentes internas? Sabía que había habido rumores de que Bennett Technologies intentaba influir en los funcionarios del departamento. Esto necesitaría investigación. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. De día, enseñaba a mis alumnos, trabajando con equipos obsoletos, pero viendo brillar su entusiasmo por aprender a pesar de todo. De noche, me sumergía en las propuestas de contrato, reuniéndome con otros miembros del comité y construyendo un caso para lo que nuestras escuelas realmente necesitaban. También hice algo que nunca había hecho antes, comencé a documentar cada interacción, cada correo electrónico, cada prueba que sugiriera que Bennett Technologies intentaba manipular el proceso del contrato. Si estaban jugando sucio, necesitaban ser expuestos. 2 días antes de la cena de celebración, recibí una invitación oficial, no de mis padres, sino del Departamento de Relaciones Públicas de Bennett Technologies. Está cordialmente invitada a celebrar el logro pionero de Bennett Technologies en tecnología educativa. Como educadora profesional, su presencia agregaría una perspectiva valiosa a este momento histórico. Ni siquiera se daban cuenta de quién era yo. Para ellos, yo era solo otra profesora, para ser utilizada como atrezo en su teatro corporativo. Confirmé mi asistencia. Esa misma tarde, terminé mi revisión final de su propuesta. El veredicto fue claro, aunque su tecnología era impresionante, su plan de implementación sería desastroso para nuestras escuelas. El contrato no podía aprobarse tal como estaba redactado. También terminé de recopilar mis pruebas de su intento de manipulación del contrato. El archivo era condenatorio, correos electrónicos que mostraban contacto indebido con funcionarios del departamento, evidencia de intentos de soborno, documentación de afirmaciones falsas en su propuesta. Mientras me preparaba para la cena de celebración, pensé en la pregunta de María sobre los ordenadores obsoletos, en todos los estudiantes de escuelas con fondos insuficientes que merecían algo mejor, en la diferencia entre parecer exitoso y realmente marcar la diferencia. Mis padres pensaban que estaban a punto de enseñarme una lección sobre el éxito. En cambio, estaban a punto de aprender una sobre integridad. Metí mis materiales de presentación y la documentación en mi bolso, junto con mis credenciales del Departamento de Educación.
Mañana por la noche, en su propia cena de celebración, finalmente entenderían exactamente lo que solo una profesora podía hacer. El escenario estaba listo para una lección que nunca olvidarían. Y esta vez, sería yo quien impartiera la clase. El comedor privado de la Serre brillaba con cristal y éxito. La élite empresarial de la ciudad se mezclaba entre copas de champán, celebrando una victoria aún no ganada oficialmente. Mi padre estaba en el centro de todo, presidiendo como un rey en su imperio. Llegué exactamente a tiempo, vistiendo un sencillo vestido negro que habría hecho que mi madre hiciera una mueca, si es que me reconocía. Durante los primeros 20 minutos, me moví entre la multitud sin ser notada, solo otra profesora invitada para aparentar. Damas y caballeros, la voz de mi padre resonó en la sala. Gracias a todos por venir esta noche. Estamos aquí para celebrar no solo un contrato, sino una visión. Bennett Technologies está a punto de revolucionar la educación en todo nuestro estado. Los aplausos recorrieron la sala. Vi a mi madre radiante de orgullo, a mi hermano James moverse incómodo, siempre había sido más honesto que nuestros padres, y a los miembros de la junta sentir con autosatisfacción. En solo unos días, continuó papá, firmaremos el contrato de tecnología educativa más grande en la historia del estado. Nuestras fuentes internas nos dicen que es un trato cerrado. Más aplausos. Y para demostrar nuestro compromiso con los educadores, hemos invitado a varios profesores a unirse a nosotros esta noche. Estas son las personas que usarán nuestra tecnología, formando mentes jóvenes. Su voz se apagó cuando finalmente me vio entre la multitud. El color desapareció de su rostro. Alexandra. Hola, papá, dije, lo suficientemente alto para que todos oyeran. No dejes que te interrumpa, decías algo sobre fuentes internas y tratos cerrados. La copa de champán casi se le resbala de los dedos a mamá. James dio un paso adelante, luego lo pensó mejor. ¿Qué haces aquí? El intento de sonrisa de papá parecía más bien una mueca. Fui invitada. Mostré la invitación del Departamento de Relaciones Públicas. Como educadora profesional. Aunque, en realidad, estoy aquí en mi otra capacidad. Metí la mano en mi bolso y saqué mis credenciales. Como presidenta asesora especial del Comité Estatal de Implementación de Tecnología Educativa. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Podía ver las ruedas girando en cada cabeza mientras procesaban lo que esto significaba. Eso es. Eso es imposible, logró decir mamá finalmente. ¿Por qué? Porque soy, solo una profesora. Caminé hacia el frente de la sala, mis tacones resonando en el suelo de mármol. En realidad, es exactamente por eso que fui elegida para el puesto. Necesitaban a alguien que entendiera tanto de tecnología como de educación. Alguien que pudiera evaluar propuestas basándose en las necesidades reales del aula, no solo en los márgenes de beneficio. El rostro de papá había pasado del blanco al rojo ahora. Mira aquí. No, papá. Tú mira aquí. Saqué mi portátil y lo conecté al sistema de visualización de la sala. Permítanme compartir algunos hallazgos de nuestra revisión de la propuesta. Los siguientes 10 minutos fueron brutales. Desmonté metódicamente el plan de implementación de Bennett Technologies, mostrando cómo devastaría los presupuestos escolares, destacando los contratos de servicio predatorios, demostrando el impacto en los distritos M. As pequeños. Y luego está el asunto de estos correos electrónicos. Nuevos documentos llenaron la pantalla, comunicaciones entre Bennett Technologies y funcionarios del departamento, intentos de soborno, afirmaciones falsas en presentaciones oficiales. ¿Alguien querría explicar esto? Los miembros de la junta miraban ahora a mi padre con horror. Los abogados corporativos presentes ya estaban buscando sus teléfonos. No puedes hacer esto, farfulló papá. ¿Somos tu familia? Sí, lo somos. Lo que hace esto aún más decepcionante. Me volví para dirigirme a toda la sala. La propuesta de contrato, tal como está redactada, ha sido rechazada. Sin embargo, el comité ha preparado un marco de aprobación condicional. Eso captó la atención de todos. Bennett Technologies puede volver a presentar una propuesta revisada que cumpla los siguientes criterios: estructuras de precios justas para todos los distritos, plazos de implementación flexibles, plazos reducidos de los contratos de servicio, y lo más importante,
El requisito de que el 30% del valor del contrato se reinvierta en programas de formación y apoyo al profesorado. Eso reduciría nuestros márgenes de beneficio a la mitad, protestó alguien del departamento financiero. Sí, asentí. Los alinearía con las prácticas comerciales éticas para contratos educativos. Tienen 48 horas para decidir si quieren volver a presentar la propuesta bajo estos términos, o pasaremos al siguiente licitador calificado. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta se apiñaban en las esquinas, los abogados susurraban urgentemente a los ejecutivos, y mis padres simplemente me miraban como si nunca me hubieran visto antes. Todo este tiempo, dijo mamá en voz baja, estabas teniendo un impacto en la educación. Justo como decías que querías. James se acercó, con un atisbo de sonrisa en el rostro. ¿Sabes lo que esto significa? Si aceptamos estos términos, estarás supervisando el contrato más grande de nuestra empresa. No, le corregí. Estaré asegurándome de que estudiantes como María Rodríguez obtengan las herramientas educativas que merecen, sin importar qué empresa las proporcione. Las siguientes semanas fueron intensas. Bennett Technologies finalmente aceptó los términos del comité, realmente no tenían otra opción una vez que sus violaciones éticas salieron a la luz. El contrato revisado fue en realidad mejor para todos, las escuelas obtuvieron condiciones justas, los profesores obtuvieron apoyo, y la compañía mantuvo su posición en el mercado, solo que con ganancias más razonables. ¿Mis padres? Eso tardó más en resolverse. Papá apareció en Franklin Inc. 3 semanas después de la cena. Estaba dando mi clase de programación cuando apareció en la puerta. Señorita Bennett, gritó María, ¿no es ese su padre? ¿El tipo de la compañía tecnológica? Sí, dije, observándolo asimilar el aula, los estudiantes participativos, el trabajo que hacíamos con recursos limitados. Está aquí para aprender. Alexandra, dijo cuando terminó la clase. Yo, estaba equivocado. Sobre la enseñanza. Sobre ti. Sobre muchas cosas. Lo sé, respondí. Por eso tuve que enseñarte de manera diferente. No nos abrazamos, las cosas no eran tan simples. Pero con el tiempo, sucedió algo interesante. Mi padre comenzó a asistir a las reuniones de la junta escolar. Mi madre empezó a abogar por causas educativas. No entendían completamente mis elecciones, pero comenzaron a respetarlas. El fondo fiduciario siguió cortado, pero no me importaba. Mi salario de profesora, complementado con mi puesto en el departamento, era suficiente. Tenía algo mejor que la riqueza, tenía un propósito. Un año después, recibí una carta de María Rodríguez. Había sido aceptada en el MIT con una beca completa, su solicitud reforzada por los proyectos de programación que había completado en mi clase, usando la nueva tecnología que su escuela finalmente podía permitirse. Coloqué su carta de aceptación junto a mi diploma de la Escuela de Negocios de Harvard, 2 tipos diferentes de éxito, ambos igualmente valiosos. A veces, las mejores lecciones son las que nunca planeamos enseñar. Mis padres pensaron que me estaban castigando al aislarme de su mundo de riqueza y poder corporativo. En cambio, me liberaron para construir algo más significativo, un puente entre ese mundo y aquel donde ocurre la verdadera educación, un estudiante a la vez. En cuanto a ser solo una profesora, bueno, a veces la persona más poderosa en la sala no es la que hace más ruido. A veces, es la que tiene el bolígrafo rojo, el plan de lección, y la capacidad de marcar una diferencia real. Pregúntenselo a mis padres. Aprendieron esa lección por las malas. Pero, de nuevo, esas son siempre las lecciones que mejor recordamos.